y creo que lo comenté en algún momento, que en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, algunos padecen de una patología muy novedosa porque quizá no estaba hace 100 años atrás, se llama el síndrome de Peter Pan, o de Peter Pan, que es un término que acuñaron los especialistas en la materia y que se trata de aquellos adultos que se resisten a comportarse de acuerdo a su edad cronológica. Les cuesta entender que van hacia una madurez o están transitando una madurez. Que, por cierto, no guarda relación con la apariencia física necesariamente, sino que se manifiesta en ciertos aspectos emocionales y fundamentalmente en aspectos de la personalidad. Y este complejo, esta tendencia o sesgo, alude a personas que han decidido mantenerse en una infancia emocional y prefieren la comodidad, el confort, evitar las responsabilidades, no tomar decisiones fundamentales, decisiones que van a requerir consecuencias, obviamente, idealizan la juventud, no aceptan la madurez, y algunos cristianos también padecen un síndrome similar. Todas las congregaciones del mundo tienen sus miembros o congregantes que asisten a la iglesia todos los años o que asisten al edificio todos los años, se sientan, escuchan el mensaje, pero nunca logran madurar, nunca logran pasar a otra liga o a otro nivel. Y esos mismos cristianos siempre necesitan los cuidados continuos de un líder para cambiarle los pañales, para ponerles talco, para comprobar que su biberón no está demasiado caliente, a través de los años. Y hasta podemos llegar a suponer que porque una congregación crece numéricamente, pensamos, bueno, en eso consiste la madurez. Pero que seamos más no siempre es sinónimo de crecer espiritualmente. Los cementerios también crecen todos los días, ¿no? Y no por eso la gente está madurando. Entonces, esa era la queja del apóstol Pablo al observar la falta de crecimiento espiritual que había en la iglesia de Corinto. Entonces le escribe en la primera carta a Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 1, y les dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. No les pude escribir como a gente madura. Tuve que escribirle como a inmaduros, como a niños en Cristo. En otras palabras, tuve que escribirle con palotes, con manzanitas. Dice, y les di leche, dice el apóstol, porque ustedes no podían asimilar alimento sólido. Ni tampoco pueden todavía. ¡Qué duro! Les digo, son unos niños. O sea, no está mal que en algún momento de la vida seamos bebés en el Señor. De hecho, Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 2, dice que aun cuando somos niños, tenemos que procurar alimentarnos saludablemente. Dice Pedro, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. O sea que se complementa lo que dijo Pablo con Pedro, cuando Pedro adhiere o implica de que sí, en un momento necesitamos leche. Después Pablo dice, pero no siempre leche, porque si viven a leche no van a poder madurar. Así que seguimos leyendo a Pedro y él enseña cómo debemos, por ejemplo, someternos al gobierno, que debemos trabajar, cómo deben comportarse los cónyuges, los padres, cómo pagar impuestos, que esa es la leche, como dijimos una vez, la doctrina, la mayordomía de la vida. Uno llega y dice, bueno, ¿cómo me comporto? Honrando las deudas, cumpliendo con mi palabra, siendo una mujer o un hombre de bien. Esa es la leche. Como una vez te dije, la primera leche que recibe un recién nacido de su madre ni siquiera es leche, es calostro. Entonces el arrepentimiento, la fe, los primeros pasitos de fe, el bautismo, la Santa Cena de tanto en tanto, es recién el calostro que prepara a un bebé para luego tomar y asimilar la leche entera. ¿Qué hace el calostro? Bueno, depura el estómago de todo el pasado, de lo que hacía antes de nacer, y lo prepara para la leche. Si un bebé recibiera leche de golpe, tal vez su estómago no lo asimilaría. Entonces hay un calostro que va depurando, va como tamizando o colando todo lo que es
de la vieja vida o de antes de nacer. Y después viene el crecimiento, que es el resultado orgánico de la vida espiritual. Entonces, cuando estamos vivos espiritualmente, crecemos en amor. El amor que teníamos antes era muy eros, muy erótico, muy filial. A lo mejor ahora tenemos un amor ágape, un amor que no entendemos por qué amamos, pero amamos. Crecemos en gozo, que es diferente a la alegría. La alegría se nos produce cuando hay una boda, cuando hay un nacimiento, cuando hay una fiesta. Ahora hay un gozo que está por encima de las circunstancias. Las cosas van mal y no perdemos el gozo. Crecemos en paz. Puede haber una tormenta alrededor y nosotros dormimos en paz, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Crecemos en la paciencia. Antes éramos mecha corta y estallábamos por cualquier bobería. Ahora nos damos cuenta que tenemos una resiliencia especial en cuanto a tener paciencia. En la benignidad nos sale una bondad que no estaba en nosotros de manera innata, no era inherente. Y en todas las virtudes, eso es el crecimiento. Es, como dijimos una vez, es el fruto, no los frutos, el fruto natural de la vida espiritual. Eso es natural. No hace falta ningún esfuerzo de nuestra parte para producirlo. No podemos decir, a partir de mañana voy a tener más gozo, me voy a procurar tener más fe, voy a ver si tengo más paciencia. No, eso es el fruto. Uno está en Cristo y el fruto sale. Como dije una vez, nunca vamos a ver una planta haciendo fuerza para que le salga un higo. O una planta diciendo, me sale una uva. Nunca. O sale naturalmente, o la planta no creció, o en su defecto, en el peor de los casos, es estéril. Entonces, solemos pensar a veces que madurar consiste en aprender doctrina, en aprender más de la Biblia. Si bien aprender de la Biblia es maravilloso, nos nutre, eso no es crecer necesariamente. Es apenas leche. O lo que a veces es aún peor, es calostro. Recién la palabra entra para limpiar y preparar nuestro estómago para crecer. Y a veces con frecuencia nos preocupan cuáles son nuestras doctrinas, qué sistema teológico, a qué sistema teológico pertenecemos, qué principios somos los que defendemos. Pero no se trata de eso el crecimiento. El crecimiento es el fruto del Espíritu. Hace muchos años en la iglesia surgió un gran debate, hace muchos años, yo era chico, un gran debate acerca si cuando uno acepta a Cristo, de inmediato obtenemos la santidad instantánea. Entonces fue un debate, decía así, los que aceptan a Cristo inmediatamente son santos porque la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Pero había otro sector muy importante de teólogos, que decían, no, la santidad es progresiva. Si bien Dios nos perdona los pecados del pasado, después uno va creciendo en santidad. Y al principio uno tiene una santidad básica, después la santidad se hace más fina, como una terminación más fina. Entonces estaba la santidad instantánea y la santidad progresiva. Está bien pensar diferente. El tema es que, recuerdo, en mi país se generó una enorme división y se armaron distintas denominaciones en base a eso. Como cuando decían si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, los calvinistas y los arminianos, ¿no? Pero yo recuerdo que en este caso, si la santidad es progresiva o la santidad es instantánea, una división tenaz, feroz, y entonces los dos grupos ya dejaron de hablarse. Y no se reunían más los pastores que creían esto con los pastores que creían lo otro. Y por consiguiente, los que defendían la santidad instantánea y los que defendían la santidad progresiva, ambos grupos perdieron la santidad porque dejaron de amarse. O sea, ninguno de los dos se amaban, se odiaban. No había redes sociales, pero se decían cosas desde los púlpitos. Así que ambos grupos que creían que la santidad era progresiva o instantánea, ambos perdieron la santidad por no tener el fruto del amor. Otros se dividieron porque un grupo creía que Jesús venía a buscarnos y había otro grupo que decía, no, el rapto no va a ocurrir, ya ocurrió. Entonces se dividieron y decían, no, creemos en el arrebatamiento. Decían, no, nosotros no creemos en el arrebatamiento. La cosa es que si resulta que Cristo viene o no, va a suceder o no va a suceder independientemente de lo que creamos o no. No es que Jesús dice, uy, yo pensaba ir a buscarte, pero como no crees me voy a tener que quedar. Él lo va a hacer. ¿Cuál es el tema principal entonces de una congregación? Lo que dijo el Señor, el fruto de la vida, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es lo que creamos del rapto,
de los demonios, de los ángeles, del bautismo, de la Santa Cena, en qué estamos a favor, en qué estamos en contra. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ese es el fruto. Mira todas las cosas lindas que a uno le hacen y le salen así como una flor cuando uno está en Cristo. Sin esfuerzo, uno se llena de benignidad, de paz, de amor, ya no discute por bobería, no está envuelto en temas periféricos, ¿no? Y la única forma de saber qué tipo de árbol somos es por ese fruto que produce nuestras vidas y no por nuestras doctrinas. No nos va a preguntar el Señor a las puertas del cielo en qué creíamos, cuál era la doctrina. Como decía Juan Carlos Ortiz, nos va a poner un estetoscopio en el corazón y va a ver si tenemos vida. Y si tenemos vida, tenemos que tener fruto del Espíritu. Entonces, si no podemos amar, la doctrina no nos sirve para nada. Sin amor, la doctrina no sirve. Me acuerdo de una pareja que una vez dio testimonio en la iglesia, dijo, cuando no conocíamos a Dios, con mi marido nos vivíamos diciendo groserías, pero ahora, gloria a Dios, nos decimos todos insultos cristianos, el uno al otro. Se ve que ella le decía, Judas, incircunciso, inmundo. Y él, apóstata Dalila, ¡oh! Sepulcro blanqueado, y él, Jezabel, así. Porque algunos creen que uno puede insultar, ¿no? También como es cristiano tiene que cambiar la semántica. No es cambiar la semántica, es cambiar el corazón. La intención es la misma. Cuando le decimos a alguien apóstata, vas a arder en el infierno, es la misma intención que cuando lo mandábamos y nos recordábamos la madre, la hermana y los parientes. Lo mismo. La intención es la misma. Lo que cambia es la semántica. Y Dios juzga las intenciones, el corazón, no lo que se dice. Y Pablo nos enseña que algunos comen de todo, otros no comen nada, otros son veganos. Hay gente hasta que come pupusas porque hay gente rara. Y Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios, Pablo le escribe a Roma y dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, porque parece que estaba muy interesado quién come, qué come, y si estaba libre de esto, y si comían carne de cerdo, y si... Entonces dijo, no, el reino de Dios no es comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pablo dijo un montón de veces, el que come, que coma para sí, el que no coma, que no coma. Cada uno peca en su conciencia. El reino de Dios no se trata qué se puede y qué no se puede. Esto no es un club, no es un multinivel, como digo siempre. Ahora, eso no significa no tener convicciones. Es muy bueno tener las convicciones. Sin embargo, nuestra defensa de las convicciones no señalan el nivel de nuestro crecimiento espiritual. Porque hay gente que piensa que si uno sale a defender las convicciones con tenacidad, hasta con cierta crispación, ¿no? Enojado, uno dice, wow, qué firme que está en el Señor. No, porque a lo mejor esa persona que está firme para defender una convicción no ama a su hermano, no es generoso con el pobre, que es lo que Dios va a medir, no la manera en que gritamos o sostenemos o defendemos nuestra bandera. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y en la primera carta del capítulo 13 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, si tengo el don de profecía, si entendiese todos los misterios y posea todo el conocimiento, si tengo una fe que logre trasladar montañas, fíjate lo que está diciendo, el superpoder que alega poder tener, pero me falta el amor, ¿qué soy? Nada. Había una canción que cantábamos cuando éramos jóvenes que decíamos, nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca guarda rencor. Y cantamos, las hermanas cantaban, nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. Yo no sé cómo el Señor no se las llevó para que dejaran de cantar. Ahora, yo tengo mis convicciones, pero no tengo ningún problema con las tuyas. Porque te amo, por encima de las convicciones. A eso se resume todo. Si yo estoy equivocado, tu amor por mí me va a llevar a la cruz y yo voy a redireccionar lo que creo.
si tú estás equivocado y yo continúo amándote, entonces es probable que sea yo quien te lleve a la cruz. Eso es amar por encima, incluso de las convicciones, por encima de que el otro piensa diferente. Cuando las multitudes seguían a Jesús, tenían propósitos, muchos de ellos egoístas, infantiles. Tenían muchos el síndrome de Peter Pan. Y entonces él les recordaba el costo de seguirlo. La historia de Israel estaba lleno de guerras, de batallas, de invasiones, de exilios. Y el ejército romano era el gobierno de facto que ocupaba Israel. Y Jesús utiliza justamente una metáfora militar que les era muy familiar a ellos. Y según Lucas 14:31, Jesús les dice, ¿qué rey entraría en guerra con otro rey si primero no se sienta con su board, con sus consejeros, con su comité ejecutivo, para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, ¿qué hace? Bueno, envía una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que tú no puedes convertirte, añade Jesús, en mi discípulo si no dejas todo lo que posees. En otras palabras, así como alguien que va a ir a la guerra, un soldado que va a ir a la guerra, o un general que los va a mandar al enfrentamiento bélico, tiene que calcular el costo. Tú también tienes que calcular el costo de seguirme, dice el Señor. Porque ir a la guerra, sin hacer un estudio de factibilidad, sin evaluar los daños, resulta en sangre, muerte y en miseria, ¿sí? Ahora, ellos estaban siguiendo a Jesús como niños, infantiles, por las razones equivocadas. Querían las bendiciones, estaban fascinados con los milagros, ni hablar de cuando multiplicó la comida. Así que disfrutaban comer gratis, ver sanidades, escuchar historias. Pero él deseaba más de ellos. Jesús probó sus agallas, quería saber de qué estaban hechos. Entonces, aquellos que sirven en el ejército calculan el precio antes de alistarse y arriesgan su vida si hay guerra todos los días. Los reclutas siempre pasan por un riguroso campo de entrenamiento. Entonces, todas las personas que se enlistan en un ejército viven bajo un código muy diferente al código que a lo mejor vivimos los civiles. Los militares saben qué es: servicio, honor, país. Servicio, honor, nación. Servir, nunca comprometer el honor y siempre, por supuesto, saber que están sirviendo al país que juraron lealtad. Yo no hace mucho leí la historia de un piloto que fue abatido en una de las guerras del Medio Oriente, fue herido, quedó inmóvil y le aterraba caer en manos de combatientes enemigos. Entonces enviaron las fuerzas especiales de operaciones para eyectarlo, para rescatarlo, y cuando llegó a casa su valentía asombró a un reportero, porque él dijo, yo estaba haciendo mi tarea, para eso me capacitaron, no sé por qué me entrevistan porque no soy nadie especial. O sea, el soldado no refunfuñó de lo que le pasó, no se quejó que no era justo que la Fuerza Aérea lo mandara a un territorio hostil. Él sabía que se había alistado en el ejército y que iba a llevar a cabo eso, entre otras cosas. No amenazó con demandar al gobierno por sus heridas, no insistió en un incremento en su salario para compensarlo, porque si hubiera dicho o hubiese hecho algo de eso, le habrían dicho, mijo, ¿te alistaste para combatir? Así que sabías que era posible que te dispararan, que te hirieran, que te capturaran o te mataran, porque eso es parte del trato militar que firmaste. Por eso Jesús en un momento compara seguirlo con soldados, no con niños. Nuestro llamado a la tarea de servir, el honor, Dios, ¿serán diferentes a la lealtad del piloto a su país? Porque si uno quiere ser un verdadero discípulo, seguidor de Jesucristo, primero tenemos que quitarnos en un momento los pañales y decir, bueno, a ponerse la armadura, a ponerse el traje militar. Hay un momento que hay que quitarse los pañales, porque Dios no quiere que continuemos siendo bebés espirituales. Y aunque los bebés son hermosos, ¿qué papi o mami pretende que su bebé quede estáticamente, se congele como bebé y que nunca tenga un crecimiento orgánico normal? Nos preocuparíamos que alguien de 5 años tenga el comportamiento de un bebé, ni te digo si tiene 10 años y todavía necesita pañales, diríamos tiene un retraso en su maduración. El Señor no quiere que seamos retardados espirituales o retrasados emocionales. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 11 va un poco más allá y dice, en realidad a estas alturas
Ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo, está enojado el escritor de los Hebreos, no sabe quién fue. Algunos alegan que fue Pablo, haya sido quien haya sido, dice, pero caramba, ustedes todavía necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios, el ABC. Dicho de otro modo, dice el escritor, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, porque es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, dice el escritor, es para los adultos. Y escucha, dice, que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No está hablando de pecado y no pecado, sino lo que me edifica y lo que no me edifica. Lo que me suma y de aquello que no me suma y por consecuencia me resta. Ya no está hablando casi de pecado, está hablando de peso. Lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque ya han ejercitado, dice el escritor, la facultad de percepción espiritual. Ya saben distinguir. Eso es un adulto que sabe distinguir lo bueno de lo malo. Un bebé, esto quema, ¿y qué hace un bebé? Mete la mano. Esto, cuidado que esto, acá, no pises acá. ¿Qué hace el chiquito? Va y pisa. Cuando uno ya es adulto, entiende. Cuando el escritor de los Hebreos habla de ejercitar nuestro sentido, se refiere a nuestros sentidos espirituales. Entonces, ser maduro significa discernir hasta lo que es bueno para mi alimento espiritual. Hay cosas que pueden ser entretenidas, pero que no me alimentan. Y si no me alimentan, simplemente me hinchan. Yo puedo ver una serie en streaming, la cual digo, bueno, es divertida, pero tiene tanta mugre, como dijimos una vez, aunque sea 99% pureza y tiene 1% de estiércol, ese estiércol se nos mete entre las rendijas de la mente y lo que no suma, resta. Nos tira hacia abajo. Entonces uno dice, ¿es pecado mirar, no sé, Netflix, esta serie? No, pero posiblemente nuestro discernimiento entre el bien y el mal no esté funcionando. Y si eso no funciona, tenemos un retraso espiritual. ¿Está mal escuchar esta música? No, técnicamente no hay música cristiana y música secular. Toda la música es música. Hay música religiosa y hay música que no lo es. Hay música romántica, hay música que no tiene sentido como la de Bad Bunny Ahora, ¿está mal escuchar una canción, un reggaetón que te voy a agarrar y te voy a partir en cuatro y nadie te va a decir si está bien? No vas a encontrar una congregación que te digan a quién escuchar. Pero sí te digo, a lo mejor no tienes el discernimiento entre el bien y el mal, y eso es grave, porque significa que todavía necesitas leche. Cuando uno madura sabe qué comer, incluso hasta qué alimentos nos hacen mal. ¿Cuánto uno puede comer algo que nos produce colitis siempre y lo sigue comiendo y lo sigue comiendo? Y esto, esto me manda al inodoro una semana. ¿Y para qué comer? ¿Cuánto nos puede gustar algo que sabemos que va en demérito de la salud? Si sabemos que nos hace mal, que nos hincha, que nos inflama, ya sea el gluten, las frituras, el cerdo, no sé, hay cosas que a algunos le hacen mal y otros no. Pero hay gente que sabe, esto me hace mal, el alcohol me hace mal. Entonces, ¿por qué ingerirlo? Porque no hay discernimiento, ni siquiera lo que me hace mal. Por eso digo, si tenemos discernimiento y eres un cristiano que ha crecido, no deberías a priori permitir que ningún apóstol, ningún líder, ningún apóstol, ningún arcángel te diga con quién te debes juntar, con quién no te debes juntar, a dónde debes ir, a dónde no debes ir, qué música oír, qué música no oír. Si eso pasa y eres un maduro, deberías responder, no se preocupe, pastor, yo tengo mis sentidos ejercitados para discernir lo que está bien y lo que está mal. No me insulte la inteligencia, yo sé, ¿no? Porque uno crece y no necesita que le estén marcando. Insisto, a veces pensamos que alimento sólido es aprender palabras en griego, en arameo, en hebreo. No, eso es calostro. Cualquiera aprende, como podríamos aprender ingeniería o arquitectura o abogacía. Cualquiera puede aprenderse la Biblia y eso necesariamente no es crecimiento espiritual. Luego está la leche, que es la enseñanza acerca de la nueva forma de vivir. Insisto, cómo ser buenas personas, buenos empleados, cómo ofrendar, cómo comportarnos.
Pero el escritor a los Hebreos afirma que llega un momento en que debemos de manera intencional, arbitraria, dejar a un lado los principios básicos. No es que a medida que vaya pasando, no. Uno tiene que dejar a un lado los principios básicos, los rudimentos de la doctrina, avanzando hacia la perfección. Bueno, ya está. O sea, no puedo estar pensando, ¿está bien un tatú o no está bien un tatú? O sea, yo con respecto a los tatuajes, yo diría, ¿alguna vez viste una Ferrari con una calcomanía? Es según el valor que te autodes, ¿no es cierto? Si tu cuerpo tiene un gran valor, tú dices, no, nunca vas a ver un Lamborghini, una Ferrari con un cartelito, una paloma, Cristo me ama y te sana y liberta todos los días. ¡No! Porque son autos tan exclusivos que pierden el valor con una calcomanía, ¿no? Pero bueno, tampoco es una doctrina, simplemente una filosofía de vida. Pero yo digo, ¿se puede hacer un tatú? ¿Puedo escuchar esta música? Son todavía los rudimentos, está bien. En un momento uno hace esas preguntas. Obviamente, cada vez que una persona llega al Señor, le compartimos los principios básicos, ¿no? Pero si continuamos dando vuelta alrededor de lo mismo, estamos condenados al raquitismo, al enanismo crónico, al jardín de infantes o al kinder. Vamos una sola vez en la vida. Luego pasamos a la primaria, después a la secundaria, después eventualmente a la universidad. Finalmente ejercemos una profesión. No podemos decir me quedo toda la vida en la primaria. Y el escritor agrega, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje, porque es como un niño de pecho. Ahora, ¿cómo darnos cuenta de que realmente somos bebés? Porque uno dice, yo no sé si estoy creciendo o no. Bueno, primero, una vez lo dije, el hecho de depender de otros en lugar de Dios. Cuando uno es un bebé depende mucho de mami y de papi, o de quien nos esté criando. Después uno se hace cada vez más independiente de la gente, digo, ¿no? En la madurez espiritual uno se va haciendo cada vez más dependiente de Dios y más independiente de la gente. Lo diré otra vez. En la madurez espiritual uno se va haciendo cada vez más dependiente de Dios y más independiente de la opinión del otro. Pero cuando uno siempre está pidiendo oración, necesitando visitas pastorales, necesitando consejería para todo, buscando a alguien que nos cuide. Y a veces los líderes tratamos a la gente como bebés y les insultamos la inteligencia. No discernimos quién es bebé y quién es maduro. Decimos, bueno, tratemos a todos como bebé y no corremos riesgos. Ahí nacieron esas cosas. Dígale que está a su lado, ahora dígale que está a su lado, ahora mire 2 o 3. Dígale que está a su lado, está guapo, y te toca decirle ese, está guapo. Y dice, ay, Satana. Yo a veces digo, como si no tuviesen un céntimo de cociente intelectual para retener una frase. ¿Hasta cuándo puedo decir, te repite conmigo, ahora di conmigo, ahora repite conmigo, ahora detrás? Bueno, ya está, hay un momento que uno dice, basta, no me insulten la inteligencia, yo puedo retener una frase, ¿no? Entonces, el propósito de la iglesia no es entretener bebés hasta que venga Cristo o hasta que el creyente se termine muriendo. Por eso Pablo compara a la iglesia con un ejército y no con una guardería. Por eso la metáfora del Señor es comparar a un militar que hace planes para la guerra. No comparó a una maestra del kinder haciendo planes para los infoas. El segundo indicador de la falta de madurez es que los niños, cuando somos niños, juzgamos a las cosas por cómo lucen desde afuera. Miramos el arbolito de Navidad y si el regalo es grandote nos ponemos alegres, si es chiquitito nos ponemos tristes. A lo mejor el chiquitito es más caro porque es un celular. Pero nosotros queremos algo grande. A medida que unos más chiquitos, cuando más chiquitos somos, más grandes queremos que sean las cosas porque nos dejamos deslumbrar por lo de afuera. Y de la misma manera, los creyentes bebés viven pendientes del exterior y de los pecados externos más visibles. Entonces construimos toda nuestra doctrina y santidad en derredor del sexo, del alcohol, del tabaco, de las drogas, de la moda. Sin embargo, si no logramos liberarnos de los pecados internos, nunca vamos a lograr liberarnos de los pecados externos, porque el cambio siempre es de adentro hacia afuera. El Señor no hace cirugía estética, hace cirugías del corazón. El Señor no aplica Botox. Por ejemplo,
En todos estos años, yo nunca he visto a alguien ser disciplinado por ser soberbio, por ser crítico de los hermanos, por ser orgulloso, petulante, nunca. Ahora, si a ese mismo hermano se lo encontrara fumando, recibiría una corrección. Pero podría ser el tipo más arrogante y nunca recibir un llamado de atención. Pero no fue los pecados externos lo que más repelían a Jesús, sino los pecados internos, la hipocresía, la mentira, el simular, el aparentar, era lo que lo sacaba a Jesús. Él nunca dijo prostituta barata, cobrador de impuestos e impío. Él nunca etiquetó a la gente por lo de afuera. Sí, casi parecía perder los estribos cuando los fariseos querían ocultar los pecados internos. Entonces la división, la hipocresía, la ambición, la envidia, los celos, son los peores pecados de la iglesia, especialmente entre los líderes. Hay una vieja historia de cuando el emperador Federico el Grande visitó una prisión de Prusia, en un estado europeo del Báltico. Habló con los prisioneros, con cada uno, y cada uno afirmó ser inocente, porque el rey tenía podía tener la anuencia de liberar a quien quisiera, ¿no? Entonces podía decir, bueno, estás libre. Entonces todo el mundo, cuando el rey le preguntaba, ¿por qué estás acá? Decía, no, yo soy inocente, todo decía, soy inocente. Había un solo preso que se mantuvo sin decir una sola palabra, en un rincón. Y el gobernante le preguntó, ¿y usted a quién culpa por su sentencia? Y la respuesta fue, Su Majestad, yo sí soy culpable y yo merezco con creces mi castigo. Entonces el emperador, sorprendido, llamó al guardia y dijo, saquen a este hombre de aquí, libérenlo antes que corrompa a los inocentes que están presos. Entonces, ¿cuándo el rey nos puede dejar libres? Cuando admitimos que nos equivocamos. No nos hacemos ningún favor justificando nuestros hechos, diciendo, sí, es que yo doy fruto, es que tengo una sana doctrina. Venimos a Cristo con nuestro pecado, pero todo lo que queremos a veces es taparlos con buenas obras o con doctrina. Y yo me pregunto si Dios puede sanar aquello que ocultamos. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, afirma, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Digo, entre paréntesis, ¿hay algo peor que mentirse a sí mismo? Esa es la peor traición. Aclara, la palabra dice, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero sin confesión no puede haber sanidad. Sin confesión. ¿Cómo puede Dios curar lo que negamos? ¿Cómo Dios puede tocar lo que ocultamos? ¿Cómo puede Dios concedernos el perdón cuando no admitimos la culpabilidad y la disfrazamos de sana doctrina? ¿Cómo puede Dios darnos gracia si queremos pagarla? Entonces todo lo que debemos hacer es creer y arrepentirnos. Ahora, Dios ya pagó por todos los pecados. ¿Y qué es madurar? Es confesar todos los pecados. ¿Nos perdonó el Señor? Sí, todos los pecados. ¿Y qué es madurar? Confesar todos los pecados. No decir yo no tengo pecado, yo soy santo, yo tengo doctrina. Confesar todo, este soy. Y a medida que uno madura, más se da cuenta de los pecados. No es que ahora estoy maduro porque peco menos, no. Si crees que pecas menos es porque eres bebé. Tienes el pañal así lleno de caca y no te das cuenta. ¿Viste que los bebés cuando se hacen caca van así? Con la cola como un mandril y no se dan cuenta. Y van dejando un aroma. Y está feliz. Eso es un niño. Cuando uno es adulto se da cuenta de cada detalle y dice, wow. A medida que yo me acerco más al Señor me doy cuenta cuánto más me falta. Yo me siento mucho más... nunca fui digno. Quiero cuidar esta palabra porque yo digo indigno y cuando lo fui. Pero me siento mucho más inmerecedor que cuando era muchachito. Cuando era muchachito yo pensaba que Dios me tenía que usar porque yo tenía talentos y porque... Ahora me doy cuenta y digo, si yo fuera Dios no me usaría a mí. Pablo habló acerca de dejar los pañales. En la primera carta a los Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como un niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, lo dejé. Noten la intencionalidad, lo dejé. No es que, bueno, se me quedaron las cosas de niño, no, lo dejé. Lo primero que destaca Pablo es, hablaba como niño. Mirá quién habla, un bebé. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero hemos creado una generación de niños crónicos que a la menor adversidad insultan, blasfeman, critican sin piedad, abandonan la congregación. Jesús dijo en Mateo 15, 18, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Estaban todos muy pendientes que había que comer, que no había que comer, que había que tomar. Y él dijo, no se preocupen por lo que entra, el problema es lo que sale. Porque lo que sale, lo que habla la boca siempre es la abundancia del corazón. Siempre. Tarde o temprano se nos van a ver los hilos. De lo que abunda en el depósito, sale. Es más, hay un montón de niños que creen que Dios los bendice, hasta tanto Dios bendiga a otro y entonces ya no creen que fue Dios. Como los niños, no, él no. Ese egoísmo está en los niños. ¿Por qué a mi hermano y por qué a mí no? ¿Por qué el vecino tiene y por qué yo no? Entonces hay muchos que creen que Dios bendice hasta que Dios bendice a otro y ahí creen que ya no es Dios, que es Satanás. Por eso Pablo agrega algo más y dice, quien quiera que seas tú el que juzgas, quien quiera que seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice Pablo, haces lo mismo, estás al mismo nivel de aquel a quien condenas. Pablo es muy directo con los moralistas que juzgan, ¿no? Con aquellos que tienen alma de niño y señalan como niño. Aquellos que señalan con su dedo santo. Y dice, quien quiera seas tú que juzgas. O sea, está hablándole a cualquiera que filtra la gracia de Dios por la red de su propia opinión. Cualquiera que diluye con su prejuicio la misericordia de Dios. Es el hermano mayor del pródigo que no quiere asistir a la fiesta, el obrero que trabajó 10 horas molesto porque el que trabajó 1 hora recibió la misma paga que él, el que anda en busca de faltas ajenas, obsesionados por los pecados del hermano, pero ciego para los propios. Y Pablo nos hace un severo recordatorio, dice, si juzgas a otro, cuidado, no es nuestra atribución hacer repiquetear el martillo del juez. Una cosa es tener una opinión privada, uno puede tener una opinión de todo y de todos, ¿sí? Otra muy distinta es pronunciar un veredicto. Una cosa es tener una convicción, caramba que las tenemos. Y otra cosa es declarar culpable a la persona y que se pudra, desearle que se pudra en el infierno por no tener mis convicciones. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Detestar el pecado, desde luego, pero la tarea de Dios es lidiar con el pecador, no nosotros. Dios nos ha llamado a aborrecer el mal, pero jamás nos ha llamado a que despreciemos o aborrezcamos al malo. Ahora, yo digo siempre, condenar es un placer hedonista. A todos nos encanta condenar, aunque me miren con esos ojitos de corderito degollado. Yo sé, ¿hay algo más sabroso que juzgar a otros? No. Si no, no tendrían éxito los reality, las Kardashian, no hubiesen tenido éxito, los Big Brother. Uno va y juzga a otro, mirá qué vago, mirá esto, mirá qué gorda que está, ay, qué grosera. Y uno se ve reflejado, pero no se da cuenta que se está reflejando. Condenar es una droga, es muy estimulante al ego, qué lindo, los condené. Cada vez que nos enteramos de que alguien cayó en un pecado escandaloso, ¿por qué sentimos alivio? Porque sentimos que comparado con él o con ella, no somos tan malos ni tan pecadores. Yo pensé que era malo porque no amaba a mi suegra, pero mira lo que este hizo. La mató a la suegra. Y ese es el meollo del asunto. Dios, esto a mí me voló la cabeza. Si fuera una iglesia de esas modernas, diría, dile a tu hermano, ¡puf! Dios no nos compara con la gente mala. Sería buenísimo que Dios dijera, Dante, no seas como ni Pablo Escobar, ni Hitler, ni Maduro, ni Al Capone, ni Osama Bin Laden. Porque yo me sentiría santo por default. Ya está, soy santo. No, Dios nos compara con Él mismo.
Pablo argumenta en Romanos 3:12, comparados con él, no hay quien haga lo bueno. No, pero no me puedes comparar con la suegra porque ahí salgo ganando. ¡No! El propio Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando él predica esto en el Sermón del Monte, él dice, yo no vengo a abolir la ley, la vengo a hacer cumplir. Los deprimió a todos en el Sermón de la Montaña, porque dice, ustedes dicen que hay que amar a los amigos, yo digo que hay que ser perfecto como mi Padre, así que hay que amar a los enemigos. Subió la barda y todos decían, no se puede. Ustedes dicen que meterse con la mujer de otro es adulterio y está muy bien. Yo digo que el que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén dijo una, pero ningún varón dijo amén. En el Sermón de la Montaña ningún varón dijo amén, porque los complicó a todos. Y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, preferible entrar tuerto al cielo que con los dos irte al infierno. No estaba hablando literal, estaba diciendo, ven que no hay ni 613, ni 500 leyes, ni 1000 leyes que puedan hacerlos perfectos a ustedes, no pueden. Cuando subió los requisitos de admisión tan altos, de manera que dijeron, pero ¿quién lo va a poder hacer? ¿Ven? Únicamente se accede aceptando a Dios a través de Jesucristo por su sangre, sabiendo de que es el único que puede darnos gracia. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Ninguno de nosotros puede satisfacer la norma de Dios. Ergo, ninguno merece ponerse la toga y subirse al estrado, nadie. Lo que sucede es que mientras que yo piense y chismee de tus debilidades, no tengo que pensar en las mías. Es la estrategia universal de la impunidad. Y casualmente la usan mucho los niños. Eso es de niños. Cuando ven a alguien juzgando, siempre digan, mira quién habla, es un bebé. Porque si yo puedo conseguir que papá se enfade más con mi hermano que contra mí, me va a querer más a mí. Acuérdense. A mí me encantaba mandar de cabeza a mi hermano. Mi hermano hacía algo, mamá decía, ¿quién fue? Él, tengo pruebas. Por lo tanto, acusaba y comparaba, y él también me mandaba de cabeza a mí. Porque antes que admitir mi falta, era más fácil buscar las faltas en otros. Si mamá se enojaba por algo muy grave de mi hermano, no iba a pensar en mis calificaciones de matemáticas. Entonces, la manera más fácil de justificar los errores de mi casa es encontrar peores errores en tu casa. Pero esas patrañas y esos embustes no resultan con Dios. Dios nunca nos va a juzgar respecto al vecino, respecto al de la otra doctrina. Dios nos va a comparar con él. Así que no somos muy buenos para juzgar a nadie. Pero si hace algo muy malo, no tampoco. ¿Puede el enfermo burlarse del doliente? ¿Puede el ciego juzgar al sordo? ¿Puede el pecador condenar al pecador? No. Solo uno puede juzgar, y ese uno, te aseguro, no es quien está predicando, ni ninguno de los que están oyendo este mensaje, ni acá ni en casa. Eso no podemos juzgar. En cierto país sentenciaron a un criminal a muerte, la pena capital. Y dicen que en sus momentos finales suplicó misericordia. Pero si esa misericordia se la hubiese pedido al pueblo, se la habrían negado desde luego. Si se la hubiese pedido al gobierno, era demasiado tarde y nunca se le iban a conceder. Si se la hubiese pedido a la misericordia a sus víctimas, se habrían indignado, dirían, no, tú no te mereces misericordia. Afortunadamente no se la pidió a ninguno de ellos. Acudió a la figura sangrienta que colgaba en una cruz junto a la suya y le rogó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta petición no es diferente a la tuya ni a la mía, porque este muchacho la hizo desde una cruz. Quizá nosotros lo hacemos desde el asiento de una congregación, pero desde la perspectiva del cielo, todos estamos pidiendo lo humanamente imposible. Y todos, por la gracia de Dios, la recibimos como aquel criminal. La recibimos porque Él nos la da. ¿No es maravilloso? Luego Pablo dice, yo no solo hablaba como niño y jugaba, yo pensaba como niño. Nuestra comprensión es el proceso digestivo de la mente.
Es el punto en que llegamos a conclusiones. Oh, lo comprendí, lo procesé, lo elaboré. Pablo dijo que cuando era niño pensaba, procesaba, ¿sí? Razonaba como niño. Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, llegamos a conclusiones inmaduras. La sabiduría infantil puede llegar a ser muy peligrosa cuando persiste en la mente de un adulto. Cuando un adulto piensa como niño, no puede ser hombre del hogar, no puede ser padre aunque haya engendrado hijos o gestado hijos, no puede ser un adulto responsable aunque tenga la mayoría de edad. Entonces muchos niños que crecieron escuchando mensajes solo de prosperidad, está lleno de congregaciones que les dicen que Dios los va a prosperar, que Dios quiere prosperarlos, que hagan pactos, que hagan, pasen al altar, que pongan $1.000, que Dios te va a dar 10.000. Para muchos les funciona, si no, no estarían llenas esos edificios. Pero en algún momento de sus vidas esos niños llegan a la conclusión de que si no prosperan, Dios ya no los ama. Otros niños crecieron pensando en que Dios siempre va a sanarte y que si no te sana estás en pecado. Y si no te sana, algo debes haber hecho o te falta fe. Entonces, esa gente que crece con esa mentalidad infantil, Dios siempre te quiere sano, se siente traicionado cuando el médico le dice, usted tiene diabetes de por vida, o usted necesita diálisis, o usted necesita estar con estos medicamentos hasta la longevidad. Entonces, se provocan desastres cuando llevamos conceptos espirituales infantiles a la vida adulta y madura, porque esas conclusiones producen toda una vida de inseguridad. Pablo dice, yo pensaba como niño. ¡Qué declaración poderosa! Pensaba como niño. Lo que para un niño es normal, para un creyente adulto puede resultar mortal si seguimos pensando como niños. Se llama depravación enana. Es el concepto psicológico usado para describir a los niños que no se desarrollan físicamente debido a que no han sido alimentados correctamente. Depravación enana. Y millones de adultos son enanos en sus emociones, en su personalidad, porque nunca maduraron. Cualquier crítica los liquida. Alguien que les clava el visto en WhatsApp y no le responde rápido, ya están al borde del suicidio. No han podido madurar emocionalmente. Y alguien que no madura siempre le echa la culpa al otro. El problema siempre está en el afuera, en los demás. Me hirieron, me traicionaron, no me pastorearon, no me dieron amor, me desilusionaron, no me llamaron, no me hicieron el seguimiento. Siempre que descubrimos lo que nos falta o los pecados que tenemos y le echamos la culpa al otro, sinónimo de que pensamos como niños. Una generación entera quedó prisionera en un pozo de frustración y alguien tiene que cargar con la culpa. Todo el mundo está irritado, hoy todo el mundo está ofendido, todo el mundo está sensible. Nos herimos los unos a los otros en nuestro celo y en ese infantil intercambio de palabras cargadas de amargura, cargadas de odio. Nuestra cultura evangélica se ha vuelto colérica e intolerante. La cultura evangélica es intolerante, crispada, antagónica, insultante. Cualquier cosa, vamos a ver, que publiquemos en redes hará que nos caigan miles de buitres carroñeros a quitarnos los ojos en nombre del evangelio, no en nombre de que son impíos. Yo esta semana escuchaba a un filósofo llegar a esta conclusión, que me pareció magnífica. Él mencionó que el síntoma más claro de la pobreza intelectual, espiritual e infantil de nuestra época no es la arrogancia, sino la desesperación, y tampoco es la ignorancia, sino la desesperación por etiquetar al otro. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, saturado de ruidos, de indignación barata, de improperios, de inmediatez. Un celular hacemos así, vamos a ver miles y miles de insultos. Entrar a X o entrar a lo que era a cualquier red social, vamos a ver cientos y cientos y cientos de insultos, uno contra otros. Y frente a esa saturación constante, pensar con profundidad demanda mucha energía. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el atajo. Si alguien opina distinto, no hacemos el esfuerzo de debatir su argumento con altura intelectual y espiritual. Le pegamos una etiqueta en la frente para anularlo y reducir toda la historia.
la complejidad, los matices de un ser humano a una sola palabra es muy fácil. Falso profeta, apóstata, liberal, bautista que se pierde, católico, pecador. No requiere leer, no requiere pensar y sobre todo nos salva del terrible esfuerzo de admitir que el otro quizás tenga razón. El problema es que nos autoconvencemos de que ponerle un nombre a lo que no entendemos lo estamos dominando. Pero es al revés, la etiqueta nos domina a nosotros. Nos encierra en una tribu donde todos nos dan la razón y nos hace creer que estamos en una guerra. Buscamos etiquetar para que toda una tribu haga y como todos piensan lo mismo, sentimos, ¡ja! Pertenezco a esta tribu que piensa como yo. Eso no es tener convicciones firmes, eso es tener miedo. Creemos que al etiquetar ganamos desde una supuesta superioridad moral o espiritual, pero es mentira. Es la confesión pública de que nos quedamos sin argumentos. Y la verdadera inteligencia hoy y la verdadera espiritual, la mayor rebeldía frente a ese pensamiento enlatado no es gritar más fuerte. Es sentarse a quien piensa diferente, escucharlo hasta el final sin ofendernos y decirle, entiendo perfectamente tu punto, no lo comparto, te voy a explicar por qué, pero nunca está en tela de juicio el amor que siento por ti. Y si no somos capaces de escuchar una idea contraria sin ofendernos, sin buscar la etiqueta fácil para defendernos, es que no tenemos ideas ni convicciones espirituales propias. Porque no necesitamos apagar la voz del otro para sentirnos seguros, porque sabemos que como nuestros argumentos no se sostienen solos, necesitamos hacer que el otro se calle. Y algunos ya estamos demasiado viejos para estas babosadas. Y quienes tenemos que dejar las niñerías somos los líderes, somos los que servimos a Dios. Estamos grandes. Somos gente adulta como para andar compitiendo quién orina más lejos como cuando éramos chicos. Los líderes tenemos que abandonar la idea de hacerle suponer a la gente que somos líderes o pastores o profetas o lo que sea, porque somos mejores que ellos o porque tenemos una unción superior al resto de la congregación. La gente ya se dio cuenta de la vulnerabilidad de sus líderes. Y eso fue permitido adrede por el Señor durante la pandemia, cuando la mayoría de los pastores y líderes se encerraban diciendo prudencia, prudencia, esto es muy grave. Algunos ministros han perdido todo, han perdido un matrimonio, otros perdieron un ministerio, otros perdieron un hijo, algunos perdieron su dignidad, algunos perdieron su autoestima, otros perdieron su sentido común. Millones de nosotros estamos cojos, rotos, ciegos, lisiados, como el resto de las ovejas que nos oyen. Y algunos estamos cansados de nuestros trajes de Superman. Nos enferman las botas, la capa, la S gigante y los impresionantes trucos teatrales para disfrazar nuestra identidad. No somos más que simples hombres. Por eso hay tanto escozor cuando uno dice no soy pastor. Les da urticaria cuando digo no, yo soy un simple cartero. Porque no somos ángeles de Dios, no somos los ungidos. Somos gente tímida, cansados de escondernos detrás de una capa. Entonces dejar de pensar y actuar como niños también es mostrarnos quiénes somos realmente, debajo de los costosos trajes. Algunos de nosotros hemos sido heridos, hemos sido dañados, hemos sido maltratados. Y Pablo recalcó, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando el apóstol usó la frase cuando ya fui hombre, lo consideraba un acontecimiento. También nosotros debemos hacer una marca en nuestras vidas, que sea nuestro pasaporte hacia la madurez espiritual. Basta de fingir, basta de juzgar, de fingir, de decir yo soy diferente al que soy. El adulto se regala la autenticidad, este soy. La verdad nos hará libres, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La libertad de la verdad es maravillosa. Eso es la adultez. Ahora, cambiar la manera de pensar no es barato. Nos costará la muerte de lo viejo para poder experimentar el nacimiento hacia lo nuevo. En algunas cosas no hemos muerto al niño en nosotros. Entonces tenemos que llevar intencionalmente nuestras niñerías al altar, levantar el cuchillo como Abraham con Isaac, si es que vamos a tener una real experiencia adulta con el Señor. Ahora, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie. Ni un pastor orando, ni un cónyuge rogando, nos va a llevar al altar y hacernos ofrendar nuestras niñerías.
Es nuestro sacrificio, personal. Y sin ese sacrificio no se puede avanzar hacia la madurez. Entonces deberíamos decir, Señor, yo quiero ser plantado en la tierra prometida. Basta de deambular como niño en el desierto. ¿Qué es la tierra prometida? El lugar de la estabilidad. El lugar donde se terminan las idas, las venidas, me enfrié, dejé de orar, ahora caí en pecado, volví al vómito. Ya está, un momento hay que construir el carácter. Decir a estos voy a ofender y a estos no. Decidir con quiénes voy a tener éxito y con quiénes no. Hay un momento que uno, cuando decide a quién va a agradar, decide a la vez a quién va a desagradar. No se puede agradar a todos. Eso es parte de la adultez. Eso es construir el carácter. Ahí donde Israel construyó casas por primera vez, eliminó las tiendas, donde las cosas inestables comienzan a solidificarse. Y mientras estuvieron en el desierto, los israelitas no poseían nada, no conquistaron nada, no adquirieron nada. Pero en la tierra prometida se levantaron, enfrentaron a sus enemigos, sojuzgaron territorios enteros, consiguieron propiedades por medio de la conquista. ¿Cuándo? Diciendo, bueno, caramba, vamos a crecer, ya no somos esclavos, somos soldados. Ya no niños. ¿Qué hacía Israel para comer? Salían a la mañana, hacían, y caía el maná. ¿Cuánto más mamá gallina va a poner el gusanito en el piquito de, bendígame pastor? ¿Cuánto más? Y nosotros los líderes caemos en la tentación de convertir pequeñas piedritas en pan para que la gente coma en lugar de conducirlos al pan de vida. Porque es tentador que la gente dependa de nosotros. Le pasa a algunas mamis que les encanta, o papis, que sus hijos dependan de ellos aunque sean adultos. Esa dependencia emocional hace que uno se sienta útil. Pero a veces hay que dejar volar a los hijos y decir, no, tu vida, tus propios trancazos, es la única forma que vas a madurar, ¿o no? Y fíjate este detalle que no es menor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo de niño. Hay dos cuándo en este texto. El primero, el cuándo de la niñez. El segundo, el cuándo de la vida madura. La apremiante pregunta es, Señor, ¿cuándo vamos a seguir el segundo cuándo? ¿Cuándo conseguimos el segundo cuándo? Más cuando dejé mis cosas de niño fue cuando fui hombre. Dios quiere que crezcamos, necesita que lo hagamos. Y la mayoría poseen un umbral muy bajo del dolor, en cuanto a la ofensa. Pablo le dice a Corinto en la primera carta 1:23, le dice, el evangelio de Jesús es ofensivo para los judíos y para los gentiles es locura. Para los judíos, para los religiosos es ofensivo y para los gentiles locura. Y nosotros cuando alguien nos ofende, queremos venganza. Tipo, si no me caes bien, voy a difamarte y voy a sentir que de esa manera sirvo a Dios. Esa es la manera del mundo, no es la manera de Jesús. Dios dijo que amáramos a la gente, incluso a nuestros enemigos. Por eso hay tanta deshonra, tanta intolerancia hacia la pastoral. Yo creo que en términos de iglesia, esta pueda que sea la generación que más deshonra a sus padres, a sus líderes, a sus pastores y que menos temor de Dios tiene. Nunca he visto tan poco temor de Dios y sé que se va a poner peor porque dice la palabra que que en estos días el amor, a causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Entonces nos exponemos en las antípodas, desde la admiración malsana a alguien hasta el linchamiento público. Somos ungidos siempre y cuando digamos, hagamos y luzcamos como algunos quieren que hagamos, digamos y luzcamos. La Biblia también muestra que la multitud tenía sus expectativas respecto a cómo tenían que ser sus líderes. Y Juan el Bautista no encajaba con esa imagen, Jesús les preguntó en Mateo 11:7 acerca de Juan, dice, ¿por qué saliste al desierto? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que es más que un profeta. La gente estaba acostumbrada en la ciudad a ver los fariseos que se vestían bien, a los saduceos que eran elegantes. Estos líderes lucían pulcros, limpios, tenían atuendos acabados de salir de la tintorería,
cada doblez estaba perfectamente planchado. Y Juan el Bautista lucía un poquito distinto, era casi un hispano promedio el tipo. Un lunes. La túnica de Juan no había ido a la tintorería hace mucho, tenía manchas de piel, de miel y de langosta, no se había lavado el cabello desde la última vez que bautizó en el Jordán a alguien, lucía mal, olía peor. ¿Cómo Dios va a usar un tipo así? Era un distinto, Juan era un distinto. Y Jesús dijo, Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío el mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Y les digo la verdad, que de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Jesús arrasó con los ofendidos con esta declaración. Dijo, Juan es el hombre de Dios, él puede ofender tu orgullo. Piensa que tú te mereces a alguien más elegante, no es así. Te ríes de Juan, pero es el hombre más grande que jamás vivió. Y no había terminado de defender a Juan el Bautista porque añadió, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos los arrebatan. Él no dice que el reino es arrebatado por gente de mantequilla. Nosotros estamos en una guerra, en un combate, la gente se ensucia y resulta herida y algunas veces muere, eso va a pasar. El reino de Dios no es para gente que se chupa el dedo y lleva pañales y desaparece cuando las cosas se ponen feas. Por eso digo siempre, yo soy un legalista en recuperación, en muchos aspectos. Muchas veces quiero blanquear el exterior de mi vida antes que permitir que el Señor cambie mi interior. Me pasa mucho. Por eso estoy en reparación. Pero te confieso, mi más profundo temor es despertar dentro de 20 años siendo el mismo hombre que soy ahora. A mí me fascina que hay gente que dice, si hace 10 años dijiste otra cosa, me fascina, como decía Ortiz, qué lindo es crecer y cambiar. Es una locura decir, yo no cambio. Uno tiene que crecer, ¿cómo no? Yo pensaba como niño, yo hasta predicaba como niño, yo condenaba como niño. Busquen los primeros mensajes en la Catedral de Cristal y vayan más allá. Yo condenaba como niño. Hacía sentir mal a los que tenían un matrimonio disfuncional, hacía sentir mal a las madres solteras. Yo dispensaba mucha culpa. Lo que había aprendido eso daba. Y el Señor de a poquito fue no liberándome, haciéndome más liberal. Fue enseñándome a amar, a no juzgar, a mantener las convicciones y dejar que el Espíritu Santo produzca los cambios de vida. Entonces, yo me molestaría mucho que en 20 años yo siga con los mismos hábitos fastidiosos y actitudes mezquinas, con los mismos pecados y falsas creencias que hoy me asedian. No puedo imaginar nada más terrible que llegar al final de mi vida, estar en la cama de un hospital y descubrir que Dios tenía más en mente para mí, más libertad, más alegría, más paz, más eficacia. O lo que es peor, que en lugar de correr a la gracia, me muero si algún día me di cuenta que fui parte de ese decrépito grupete de jueces de la santidad ajena y que integré el club de ejecutores de la religión vacía. O que haya desperdiciado mi vida intentando ser policía de la santidad ajena o enviando gente al infierno. Yo no quiero eso. Entonces quiero que hoy celebremos otra vez que somos parte de una congregación que no condena a nadie y que nunca nos van a conocer por aquello a lo cual estamos en contra, sino por cómo amamos, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Primero, porque no tenemos la altura moral ni espiritual para ser jueces de nadie. Somos enfermos en un hospital. Y segundo, porque estamos enlistados en un ejército. ¿Somos parte del ejército, sí o no? Y podemos ser heridos, capturados, torturados y asesinados también. Pero es parte del trato que firmamos cuando el Señor nos salvó por gracia. Dejamos de ser bebés y nos transformamos en soldados. O eso se supone que somos. Somos soldados. Fuimos soldados, moriremos como soldados. Da un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Te exaltamos, Rey! Vamos, vamos, vamos. Celebra al Señor de señores. Ha hablado el Señor hoy. ¡Uy! ¡Wow! ¡Bendito eres! Te exaltamos, Rey de reyes. Señor de señores,
Vamos, 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 celebra. Dios ha hablado hoy. Y se ha soltado esta palabra. Se ha soltado esta palabra. Se ha soltado esta palabra. Padre, levanta tus manos al cielo si puedes conmigo. Es una señal de rendición. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos ante ti, confesando nuestros pecados los unos a los otros y trayendo nuestra vida errática y equívoca ante ti. Nos falta tanto, tanto, pero Señor, ahí vamos, creciendo conforme a la estatura de la plenitud tuya, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a amar más, a juzgar menos. Nunca nos vamos a equivocar por amar de más. Nunca el Señor no nos dejará entrar al cielo porque amamos demasiado. Así que si hemos de inclinar la balanza, vamos a inclinarla hacia el amor, a la aceptación, la tolerancia. Señor, envía a los perdidos a River. Envía a los ateos, los impíos. Envía a aquellos pecadores que no han tenido cabida en ningún otro sitio. Envía, Señor, a los discriminados, a los exiliados. Trae de todas partes del mundo esa diáspora, ese grupo ecléctico y destartalado de gente rota y dañada, que aquí nosotros estaremos de guardia. Estaremos en sala de emergencias esperándolos recibir, tratando de cubrir las heridas a los traumados, a las niñas abusadas, a los hombres perseguidos, a aquellos que están luchando con todo tipo de pecado. Envíalos, Señor. Hemos oído desde el cielo a la Trinidad diciendo: ¿quién irá por nosotros? Levantemos la mano hoy y digamos: Señor, envíame a mí, heme aquí. Heme aquí, envíame a abrazar, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a amar a los que no comparten nuestras convicciones, a amar a aquellos que tienen otra identidad sexual, amarlos, que sea, si Dios quiere, Él que cambie sus corazones, no nosotros. Iglesia amada, no se nos ha dado la responsabilidad de juzgar, mucho menos etiquetar. No se nos ha sido asignado el martillo de un juez ni una toga. Se nos ha asignado la gracia y el amor. Lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Con la misma vara que has medido, te medirán. Con la misma vara que mides, te medirán. Como juzgas, te juzgarán. Perdona, Señor, nuestros pecados como perdonamos a nuestros deudores. Señor Jesús, ayúdanos ahora a liberar. Ayúdanos a amar. Se suelta, Dios. Uy, se suelta sobre la atmósfera. Una unción nueva, fresca. Una unción que viene desde los cielos y que se remite al evangelio primitivo. En esto conocerán que sois mi discípulo, que os améis unos a los otros. Enviamos ahora esa unción de amor. Esas ondas de amor ahora llegan, son olas. ¡Impresionante! ¡Vamos! Los que tengan el bautismo del Espíritu, oren conmigo ahora. Clamen como el Señor les da. Abre tu boca y comienza a clamar al Señor y dile: Señor, yo sé que los cielos están abiertos sobre River y se abren sobre el resto del planeta. Oro por la gente de Asia, de África, de América, de Oceanía. Oro por la gente de Europa. ¡Uy! ¡Bendito eres! Oro por los que están mirando ahora. Oro por los que están viendo esta transmisión. ¡Bendito eres! Es la gloria del Espíritu llenándolo todo, momento a momento. Momento a momento. ¡Wow! Impresionante. Vamos. Padre, Espíritu Santo, sella esta palabra con tu Espíritu. Espíritu Santo, sella esta palabra en los corazones. Yo solo puedo hablar el intelecto, pero tu Espíritu llega a lo más profundo. Ahí está. ¡Uy! Impresionante. Presencia del Espíritu sopla del norte, del sur, del este, del oeste. Es la gloria del Señor llenándolo todo, minuto a minuto.
Yo siento que Dios está trayendo convicción de pecado a tanta gente. Y lo siento fuerte porque no es culpa. La culpa trae solo remordimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Qué estaba pensando? ¡Qué imbécil! Pero la convicción es diferente porque dice: Señor, yo me arrepiento ante ti. Perdona mis pecados. Límpiame. Y viene con esa oración una paz. La tranquilidad de que el Señor dice: yo olvido lo que has hecho y me olvido de que me olvidé. Rompo toda acta contra ti. Se rompe todo prontuario, todo background, todo antecedente desaparece. Dile al Señor: límpiame. Tu segunda oración: ayúdame a no juzgar lo que no entiendo. Nunca sé lo que Dios habló con alguien más. Nunca sé lo que Dios le dijo a este Noé loco que construye un barco en la arena por 120 años. No te burles. Podrías pedirle que te abra la puerta del arca cuando empiece la lluvia. Nunca sabes lo que Dios habló con otro, nunca. Nunca entendemos la asignación que Dios le da a otra persona, ni la manera en que Dios trata con cada uno, ni a quién quiere usar, ni a quién no quiere usar. No somos nosotros los que decimos: Dios no puede estar bendiciéndolo, porque la bendición no viene de nosotros, sino viene de Dios. Y Él dice: ¿acaso tenéis celos de mí que yo soy bueno? ¿Acaso podéis vosotros ponerse en mi lugar? ¿Dónde estabas cuando yo formé las estrellas, Job? ¿Dónde estaba cuando acomodé el cosmos? ¿Dónde estabas tú cuando yo metí los océanos en sus cauces? No me digas cómo gobernar, no me digas cómo reinar, dice el Dios. Tú solo di: sé propicio de mi pecador. Sé propicio de mi pecador. Y mi amado, mientras que vayamos creciendo y madurando, nos vamos a dar cuenta que nuestra propia vida nos lleva tanto tiempo que es ilógico mirar cómo crece otro. No hay tiempo. No hay tiempo para señalar a otros cuando nuestro trabajo es crecer, madurar, y hay tanto para mejorar. Levanta tus manos y dile: Señor, sé propicio de mí. Límpiame, lávame. Qué bacana. Más de la gloria, más del Espíritu. Todos. Vamos. Ha caído algo del Espíritu fuerte. Y yo siento que lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo ahora en las casas a través del streaming. Jóvenes, prepárense. Viene sobre ustedes algo fuerte. Viene sobre ustedes una unción nueva, viene un espíritu nuevo, un soplo de algo original nuevo. Se levantarán contra ti, pero no te vencerán. No te vencerán. ¡Uy! ¡Santo! Aunque el enemigo venga como río, dice el Señor, el Espíritu de Dios levantará bandera. ¡Uy! Levantará bandera el Espíritu de Dios. ¡Todos! Más. Corriente del Espíritu, sopla. Ahí está. Levanta las manos y bebe de la gloria de Dios. Siento que Dios va a hacer algo, y en momentos va a ser tan fuerte, tan poderoso. Aquí en casa es la gloria del Señor llenándolo todo. Soy yo, dice el Señor, soy yo quien te levanta. Soy yo quien te levanta. Todos. Vamos, levante las manos, todos. Algo va a ocurrir. Se suelta sobre niños, jóvenes, ancianos, adultos. En la gloria del Espíritu Santo. Más.
Tu presencia lo llena todo. Y tu presencia llena este lugar. Oh, la gloria, Señor. Momento. Santo. Tu presencia con tu pueblo y tu pueblo de reverencia ven y levanta Te exaltamos, Rey. Santo. y recibe Impresionante. Te exaltamos, Rey. ¡Uy! ¡Te exaltamos, Rey! Somos libres en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Somos libres, sí o no? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en casa también. Nos vemos el domingo que viene, firme como talón de oso. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama, princesa? Nos vemos dentro de 7 días. Bendecidos para bendecir.